Ya, ahora sí. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Estamos. Esto lo minimizo. Y vamos a presentar. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están todos? Muy buen sábado por la mañana. Disculpen la hora, pero igual muchas gracias por el apoyo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos, para los que ya muchos me conocen y un poco explicarles. Actualmente estoy eh, transitando un poco el camino de la Yale Coach. Y en ese sentido, estamos haciendo una serie de webinars, presentaciones como estas, y el día de hoy tengo un tema que es la escucha e interpretación, espero que sea de su agrado, y bueno, igual hay como que los que ya usan la plataforma en Zoom, en cualquier momento pueden desmutearse y hacer alguna pregunta si es que sí lo desean, o activar su cámara para que interactuemos mejor. Eh, y bueno, vamos a iniciar un poco ya con la exposición. El tema de hoy es la escucha y la interpretación. A ver. Eh, Vamos a comenzar por algo que es que el oír no es escuchar, ¿no? Siempre cuando un poco iniciamos un poco en el colegio, la educación primaria, siempre nos mencionaban un poco el hecho de que esta clásica imagen, como se les pone en la pantalla, ¿no? Donde tenemos un emisor y un receptor, ¿no? En donde un emisor da un mensaje y un receptor decodifica esa información y la interpreta como tal, ¿no? Pero cuando nosotros un poco más analizamos un poco la realidad, quizás humana, ¿no? A veces esto no se hace tan así. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, muchos de nosotros nos ha pasado que a veces estamos en nuestras casas, estamos, no sé, viendo la tele, quizás un poco fuerte, o haciendo alguna actividad, y de repente por ahí desde la cocina, un familiar, quizás por ahí la mamá, nos empieza a decir, en mi caso, por ejemplo, Juan Carlos, me empieza a decir, a hablar, y yo como me dice, me empieza a decir una serie de cosas, pero yo como estoy con el volumen, le digo, sí, te oigo, ¿no? Y bueno, obviamente que después de unas horas, viene mi mamá y como que aparentemente yo oí lo que ella me dijo, pero no la escuché. Eh, Esto tiene que ver mucho porque el oír, como ya lo pongo en el título, no es lo mismo que escuchar. No, hay una frase que vamos a verla más adelante que tiene que ver, o que dice mucho sobre que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Eh, Como ya les había dicho, el oír no es lo mismo que escuchar, porque el oír tiene que ver un poco con el percibir sonidos, ¿no? Como yo les decía en el ejemplo, por ejemplo, yo cuando estoy en la sala y alguien me grita de lejos, de repente por ahí en la cocina, mi mamá, yo oigo que está tratando de decirme algo y en ese sentido yo le estoy oyendo. Pero la escucha tiene que ver un poco más con la interpretación, ¿no? Atribuirle un sentido a lo que me está diciendo otra persona. Y esto tiene que ver mucho porque a partir de ahí le damos un sentido, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha sucedido que, por ejemplo, ustedes están en su casa y de repente un familiar les dice, eh, hoy amaneció muy fría la mañana. Yo oigo que esa persona me está diciendo eso, pero ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Oye, abrígate porque afuera hace frío. O, por ejemplo, yo tengo que de repente ganas de ir de repente acá a una tienda y, por ejemplo, invito a algún amigo o una amiga a ir y de repente esa persona me dice, eh, mil disculpas, tengo un evento familiar. Entonces, yo oigo que esa persona me dice que tiene un evento familiar, pero lo que yo estoy escuchando es, no me va a acompañar, ¿no? Entonces, atribuirle ese sentido tiene que ver con un acto de, como decía, como el escuchar tiene que ver con un acto de ya una interpretación más allá de solamente el oír, ¿no? Y esto tiene que ver mucho porque muchas de las acciones que nosotros realizamos a diario
nosotros no podemos ver la intencionalidad de las mismas. Es como cuando estamos por ahí en la calle y de repente vemos a alguien que abraza muy afectuosamente a alguien, ¿no? A otra persona, y de repente nosotros estamos viendo, observando en ese caso, que alguien está abrazando a alguien. Pero ¿cuál es la intención? Quizás que esa persona está tratando de demostrarle mucho afecto en ese instante, ¿no? Entonces, como ustedes verán, la intencionalidad tiene que ver un poco con la interpretación lógica que yo le doy hacia una acción determinada, ¿no? Y al yo tener una interpretación lógica, tiene que ver mucho con un juicio que yo estoy dándole. Y bueno, de hecho, como hemos visto en otras sesiones, a veces eso tiene que ver un poco también con nuestro modelo mental, y sobre todo que al nosotros dar un juicio, eso no es ni cierto ni falso, o correcto o incorrecto, es nuestra interpretación, nuevamente, lo que nosotros estamos dando, y lo que a veces para nosotros es lógico, para otras personas no es lógico, ¿no? Por eso es que actualmente, eh, ¿cómo se llama? Muchas veces eh, se repite esto, ¿no? Cuando supongo la intención de lo que alguien dice, lo hago desde mi modelo mental y del modelo mental del otro. Bueno, me parece que alguien quería entrar. Bueno, ya. Sigamos. Eh, con respecto a lo que le decían antes, tres niveles de escucha. eh, Básicamente tenemos lo que es lo primero, lo que es la escucha interna, que tiene que ver mucho, que cuando nosotros escuchamos a otra persona y esa persona nos empieza a decir, en este caso, algo, nosotros quizás la forma en que nosotros lo interpretamos lo hacemos de nuestro modelo mental. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, que alguien en el trabajo, digamos, en este ámbito de sistemas, de repente, en el que manejo yo soy ingeniero de sistemas, entonces de repente alguien viene y nos empieza a decir que de repente se siente, que encuentra que de repente hay muchos problemas con la definición de un alcance y en ese sentido no sabe si lo van a acabar a tiempo, ¿no? Entonces, desde mi escucha interna, yo de repente lo que yo interpreto es, mira, probablemente, ¿cómo eso me afecta a mí? Bueno, probablemente porque no van a acabar a tiempo y bueno, definitivamente el trabajo se va a retrasar. Entonces, de repente yo a la persona le empiezo a decir, no, mira, lo que podemos hacer es que quizás ese trabajo lo podemos empezar a continuar en otras iteraciones, ¿no? Entonces, pero se dan cuenta que yo hice una interpretación de los hechos desde mi punto de vista, desde cómo yo pensaba que me afectaba esto a mí, y eso se lo trasladé a la otra persona de cómo de repente le afectaba al otro, pero no necesariamente es así. Tenemos una segunda o un segundo nivel que es la escucha enfocada, que tiene que ver en donde ya mis interpretaciones de lo que me dice ya no son sobre cómo yo las interpreto, sino me voy un poco cómo la otra persona realmente lo interpreta desde su modelo mental. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos al mismo evento, o lo que les contaba, eh, que la persona tiene mucha preocupación porque de repente no van a acabar un requerimiento a tiempo, de repente sería importante quizás un poco preguntarle, ¿no? ¿Y eso cómo te afecta a ti? Y de repente la persona me empezará a decir una serie de cosas y por ahí sale que siente que de repente el equipo podría frustrarse porque no está cumpliendo los objetivos que se había planteado al inicio. Entonces nos damos cuenta que quizás ahora ya la interpretación de este suceso ya no está bajo mi modelo mental, sino ya bajo el modelo mental de la otra persona. Estamos interpretando ya cómo él está un poco sintiéndose un poco a través de lo que él percibe, ¿no? Y tenemos un último nivel que es la escucha global, en donde básicamente ya no solo tengo la escucha enfocada, ¿no? Estoy basándome en el modelo mental de la otra persona, sino que también observo otras cosas, como su tono de voz, cómo me lo dice, quizás la emoción que transmite al hablarlo, y un poco también quizás la corporabilidad, ¿no? Si de repente por ahí se siente un poco inquieto, y, y bueno, esto también tiene que ver un poco con lo que hablamos en antes, ¿no? La intención, que hay que tener mucho cuidado porque en la escucha laboral, si bien nosotros empezamos a
tener bastante, ¿cómo se llama? Tener bastante, en este caso, material, empezar a ver, como le dije, ¿no? Sus inquietudes, sus emociones, su cuerpo. Podemos también intuir cosas que de repente para nosotros nuevamente podrían serlo, ¿no? El hecho de que nosotros de repente vemos una persona que está moviendo las manos o se siente incómoda, nosotros no podríamos venir a decir, ¿te sientes nervioso? Porque estaremos de nuestro modelo mental quizás eh, eh, asumiendo que esa persona lo está, a diferencia de decir que hacer una pregunta, ¿no? Si la persona está bien y de repente si es que quiere decir algo que de repente le genera algo que, no sé, que lo está por ahí confundiendo, no sé. Tenemos, nosotros, bueno, ahora que hemos visto ya un poco el tema de la escucha, ¿no? Sabemos que entre dos personas, de repente siempre va a haber una brecha, ¿no? Una brecha que tiene que ver un poco sobre lo que la persona me dice, lo que yo escucho y cómo lo interpreto, pero ahora ver cómo podemos reducir esa brecha para tener un mejor entendimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas, lo primero es la verificación, ¿no? Estar seguros que lo que me está diciendo realmente es correcto, ¿no? Si realmente es lo que me dice es tal cual. Entonces, yo en ese caso empezaría a parafrasear. Parafrasear tiene que ver mucho con este, si realmente repetir usando las palabras del otro y de esa manera verificar si lo que él me está diciendo es correcto, ¿no? Entonces, va a suceder que, por ejemplo, alguien me dice, me empieza a contar que sí, que tiene preocupación de que el equipo se frustre y por ahí se sienta mal. Entonces yo le empiezo a repetir. Entonces lo que tú me quieres decir es que, ¿no? Y repito lo que él ha dicho, ¿no? Verificando un poco si realmente estoy interpretando lo que él me ha dicho. Otra cosa tiene que ver un poco que compartir intenciones, ¿no? Justamente el tratar un poco de ver cuál es la intencionalidad detrás de lo que me están diciendo, ¿no? El para qué. ¿Para qué me lo está diciendo? ¿No? Algo así como cuando les ponía el ejemplo de que cuando yo estoy en la casa y de repente por un familiar me dice, oye, afuera hace frío y nosotros interpretamos que debo abrigarme, igualmente, ¿no? Cuando estamos en la escucha tenemos que un poco tratar de compartir si realmente la intención de esa persona que me está indicando algo es la que yo estoy interpretando, ¿no? Y por último, bueno, un poco el tema de la indagación. Indagar básicamente si haciendo preguntas para nuevamente de una forma empezar a verificar todo lo que hemos dicho, tratar de, de realmente eh, compartir las intenciones de la otra persona. A ver. Eh, todo estos, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Sorry, sorry que me vaya ido de largo. ¿Por ahí alguien, alguna pregunta, alguna consulta? Pueden levantar la mano si gustan, si no, continuamos, no se preocupen. Bueno, todo claro. Todo claro. Dale, muchas gracias. Bueno, en esta ahorita, entonces, un poco recapitulando para los que ya han estado acá, hemos hablado un poco sobre el oír y la escucha, que no son iguales, porque hablábamos que el escuchar tiene que ver con oír más una interpretación, ¿no? Y un poco la intencionalidad que hay detrás de la escucha, es decir, que cuando alguien me dice algo, cómo yo lo interpreto, ¿no? Y al hacer una interpretación, asumo un sentido de intencionalidad, qué es lo que esa persona me quiere decir, y en ese sentido yo genero un juicio lógico para mí, y entonces ahí es donde justamente antes en el último punto hablaba un poco de cómo acercar un poco esa brecha para que lo que yo estoy escuchando e interpretando un poco se acerque más verdaderamente a lo que la otra persona me quiso decir. Entonces, yéndonos justamente a esta última parte que tiene que ver con las interpretaciones, nosotros tenemos un modelo, que es ahorita le voy a explicar, que es la escalera de inferencias. Pero para esto,
Les voy a contar una muy breve historia para que podamos ponerla en práctica. Resulta que tenemos a Benjamín, que es un arquitecto. Él es un arquitecto joven. Y bueno, él está en su empresa, tiene programada una reunión en 15 minutos y justamente faltando 5 minutos antes que comience su reunión, le llega un correo, le llega un email indicándole que tiene que imprimir los planos. ¿Por parte de quién? De Daniel, su jefe. Entonces él está sumamente nervioso porque, eh, bueno, ya la hora de la reunión se acercaba y empieza a correr una vez con los planos impresos al quinto piso y cuando entra ve a gente que, bueno, ve a Daniel, ve a varias gentes de la empresa, a varios gerentes, y de repente había un ambiente de risas y cuando él entra todo se calla. Y no solo eso, que cuando él ya entra y escucha ese, o ve ese silencio, su jefe Daniel le hace una pregunta a él como indicándole, ¿ya podemos comenzar? Entonces empieza a haber todo un pensamiento, ¿no? Entonces ahí es donde empieza un poco este tema que les comentaba, ¿no? Si ustedes estuvieran en la posición de Benjamín, ¿qué es lo que hubieran interpretado? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, cuando por ahí les contaba este tema, yo también la primera vez que lo escuchaba, empecé a suponer una serie de cosas, ¿no? Y empecé a pasar por una serie de peldaños y quizás pasos en donde, mira, levantó la mano Julia. Hola Julia, sí dime, ¿quieres conversar algo, decirnos algo? Sí, hola Juanja. Pues yo lo que hubiera interpretado posiblemente era pues primero me hubiese sentido incómoda porque probablemente llegué a un espacio o un momento que no era adecuado. Si la persona, digamos, es un poco sensible o digamos que en su posición se siente un poco amenazada, hubiera podido pensar de, uy, estaban hablando de mí, uy, ¿será que ya me van a echar? Uy, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces se empieza a imaginar un poco de cosas en su pequeño universo que probablemente ni siquiera estaban alineadas con lo que las otras personas estuviesen conversando. Ujú. Listo. Gracias, gracias Julia, gracias por compartir. Y sí, es cierto, ¿no? Lo que toca decir Julia es una interpretación de lo que justamente tú has escuchado este relato, ¿no? Y probablemente Benjamín, si estuviéramos en los zapatos de Benjamín, como quien dice, tendríamos también esa misma interpretación, añadir otras cosas o probablemente otra interpretación. Entonces, acá nosotros empezamos a inferir una serie de cosas a través de los sucesos que pasaron. Entonces, un poco una pequeña definición que la inferencia son todas nuestras interpretaciones automáticas sobre los hechos que presenciamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros inferimos algo, pasamos por una serie de peldaños, por eso así, para llegar a esa inferencia, a esa interpretación. Entonces, les muestro acá la escalera de la inferencia. Más o menos vamos a recorrer cómo es que nosotros llegamos a interpretar algo, o a inferimos algo y por ende lo interpretamos, ¿no? Entonces tenemos en un primer peldaño, que es el peldaño invisible, ¿no? Observo lo que puedo, es decir, como hago como que un recorte de lo que sucedió. ¿Cómo es esto? Empiezo a observar. Dentro de la historia, por ejemplo, podemos observar que Benjamín recibió un correo 5 minutos antes de la reunión, tuvo que correr muy apresurado, estaba nervioso, ¿no? Entró a la sala y había todas las personas por ahí, hicieron silencio, ¿no? Son algunos de los hechos, ¿no? Observamos un poco, desde el punto de vista, todos los hechos que pasaron, ¿no? En el segundo peldaño selecciono algunos de esos hechos, ahora sí como que los filtro y los selecciono según lo que yo creo que es relevante para mí. Pero ¿cómo? Condicionado por mi modelo mental. Primero, me mandaron
me mandaron un correo tarde, ¿no? Me mandaron un correo 5 minutos antes de la reunión, eh, había gente esperando, por ahí mi jefe me hizo una pregunta incómoda, y luego de eso, luego de seleccionar ciertos sucesos, ciertas acciones, les doy un sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando entro y hay un silencio, yo digo, se estaban riendo de mí, ¿no? Porque quizás llegué tarde. Eh, mi jefe me hizo una pregunta muy sarcástica, ¿no? Entonces empiezo a hablar un poco del significado a todos esos eventos, o le doy sentido un poco a todos esos eventos, ¿no? Y luego de eso, opino, explico, emito juicios, hago supuestos, o armo una versión de los hechos. Las personas se estaban burlando de mí, ¿no? Eh, o, por ejemplo, mi jefe, Daniel, es un sarcástico, ¿no? ¿Por qué lo hace? Y luego explico, ¿no? Explico un poco por qué es esto o por qué sucede estas cosas en base a mis supuestos, ¿no? Las razones e intenciones detrás de mis observaciones, ¿no? Probablemente Daniel es una persona que me tiene envidia, ¿no? Y probablemente por eso mandó el correo 5 minutos antes y nada, no quiere quizás por ahí, no quiere que crezca profesionalmente, no lo sé. Y después, luego de explicarlo, generó una emoción de esto, un enojo quizás, ¿no? Una emoción de enojo. Eh, estoy molesto, estoy amargo con Daniel, y la próxima vez probablemente no haré caso a su correo. Y es más, voy a tratar hasta de vengarme, ¿no? Entonces, y después de esto, decido, adopto cierta predisposición para la acción, ¿no? Basándome en la emoción, ¿no? Como ya les dije, por ahí, de- trato de que ahora en adelante, para mí Daniel es una persona que quizás no le caigo bien, es una persona que quizás, no, eh, yo ya no quiero trabajar con él, ¿no? Poco que me predispongo. Entonces, como habrán visto, es un poco el camino, ¿no? Que quizás a veces nosotros, y esto es algo muy rápido, ¿ah? En realidad, cuando nosotros reaccionamos ante distintos sucesos, esto es algo muy rápido, y un poco el sentido de hablar de escalera de inferencias es un poco, no tanto por quizás que lo que yo interpreto esté bien o esté mal, sino porque este ejercicio es un poco para nosotros reflexionar de cómo nosotros inferimos las cosas y cómo le damos la interpretación, ¿no? Y de repente, ante una determinada situación en donde tenemos que tomar una decisión, nosotros realmente tengamos un poco esa calma para ir, quizás un poco como este ejercicio, peldaño a peldaño, y saber si realmente estamos interpretando o infiriendo las cosas para tomar una correcta decisión. ¿Cuántos de nosotros en el día, en el trabajo, en diferentes situaciones, quizás hemos estado ante esto y muy probable que quizás nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, por lo que inferimos, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la escalera de inferencia? ¿Cuántos de ustedes creen que lo utilizarían quizás? ¿Alguien por ahí? Eh, bueno, Pues, Juanca, realmente yo considero que es muy, o sea, digamos que es algo a lo que uno a veces cae demasiado, ¿no? Y porque también, dependiendo de lo que tú estás infiriendo, hasta puedes llegar a la situación y contestar de una manera brusca o empezar a actuar de una manera brusca y arrogante con tus compañeros de trabajo y demás. Y las demás personas se van a quedar como que, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué está actuando así? ¿Sí me hago entender? sí, sí, Entonces, realmente es, o sea, el regalo que nos acabas de hacer es demasiado valioso y también nos sirve no solamente para pues esos entornos laborales, sino también en muchas ocasiones para esas conversaciones difíciles que estamos teniendo de pronto con nuestra pareja, con nuestra familia,
con nuestros amigos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julia. Y bueno, esto ha sido un poco el tema del día de hoy. Como les dije, es un poco el escucha, su interpretación. Hemos pasado un poco por el tema del oír, que no es lo mismo que escuchar. Hemos hablado un poco sobre el tema de como le dije, la interpretación que le damos a la escucha, la intencionalidad que le damos, ¿no? Y cómo quizás acortar esa brecha cuando alguien nos dice algo y frente a lo que nosotros le escuchamos. Y por último, la escalera de la inferencia, de cómo nosotros llegamos a esa interpretación, ¿no? Entonces, nada, les agradezco un montón, un abrazo, realmente que sigan pasando un lindo sábado, muchas vibras, y bueno, a los que deseen, voy a seguir haciendo unos siguientes webinars, así que los espero a aquellos que quieran sumarse. Listo, muchas gracias chicos, gracias por su tiempo. Gracias a todos. Gracias, Juanca. Gracias, Juanca. Chao, chao. Listo, muchas gracias.